Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y estas son las 5 de las 7. Hoy viernes, se nos acaba la semana, viernes 5 de marzo. ¿Qué semanita? Ha tenido una mixtura de cosas. Ha habido noticias negativas, pero también noticias positivas. Ha llegado ya un lote esta semana de 50.000 dosis del laboratorio Pfizer, 50.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Yo sé, ustedes dirán, pero Omar, ¿qué estamos hablando? 50.000 no es nada, tenemos que vacunar al menos a 24 millones de peruanos. Yo sé, pero van a ir llegando, tienen que ir llegando y es complicado establecer un cronograma, es verdad, pero necesitamos que lleguen las vacunas. La próxima semana llega otro lote de 50.000 dosis, la expectativa es que en abril lleguen 800.000 dosis y bueno, otra buena noticia es que el lunes 8 comienza el proceso de vacunación ya de los adultos mayores. ¿Cómo va a ser todo este procedimiento de vacunación? ¿Quiénes faltan vacunar todavía? Ya toda la primera línea está vacunada, todos los médicos que están poniendo el hombro contra la COVID-19 están vacunados, todas las enfermeras que están también poniendo el hombro contra esta enfermedad están vacunados, las Fuerzas Armadas, Policía, Ejército ya están vacunados. ¿Cómo se va a desarrollar todo este procedimiento? Lo vamos a analizar el día de hoy. Quiero presentar a nuestra primera invitada de la noche, Liliana La Rosa, decana del Colegio de Enfermeros del Perú. Señora La Rosa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Qué gusto. No, el gusto es todo nuestro y en principio ya se ha anunciado que el día lunes comienza el proceso de vacunación para los adultos mayores. Entiendo, según lo que ha dicho el propio ministro de Salud y el viceministro, que se va a priorizar a los adultos mayores con una o dos enfermedades crónicas. ¿Cómo analiza, digamos, este inicio? Bueno, en primer lugar es una alegría que hayan acogido la propuesta del Colegio de Enfermeros que se hizo desde el inicio, desde el momento de la planificación de la doctora Mazzetti, que se incluye a los adultos mayores con comorbilidades, sobre todo los más grandes, digamos, en la primera fase. Como entenderá Omar, nuestra preocupación es que se cierre el primer punto, que es vacunarnos a nosotros, a las enfermeras, a los médicos, a los trabajadores de salud. Y como ustedes saben, han vacunado al 70%. Nos queda un 30% que, aunque tenemos que felicitar que se ha corrido y se ha logrado vacunar a más de 316.000 personas, colegas del equipo de salud, usted entenderá la ansiedad para todos los que quedan por vacunar, porque todos los días enfrentamos carga viral, todos los días estamos con pacientes. Y por eso yo quiero comentar e informar que estamos haciendo los últimos detalles apenas y estamos agradecidos de la buena voluntad y rapidez de la señora Molinelli y del director de inmunizaciones del MINSA, el doctor Ugarte, para que este domingo ojalá se haga realidad la vacunación de por lo menos los que quedan en Lima y Callao, de las enfermeras que quedan por vacunar en Lima y Callao, que entendíamos eran 6.000, estamos esperando el padrón, y las que quedan en provincias. Entonces, tenemos ahí un margen de preocupación que ustedes comprenderán, queremos cerrar. Ahora, en el caso de los adultos mayores son buenas noticias, obviamente. Antes de pasar a los adultos mayores, me parece muy importante lo que mencionan, ¿no? Ir viendo cómo se ha avanzado con la primera línea, no solamente los médicos, sino también las enfermeras, que están altamente expuestas a contagiarse con esta enfermedad. Y claro que se han contagiado y claro que han fallecido en todos estos meses de pandemia. Me dice que ya se ha logrado vacunar al 70% de las enfermeras a nivel nacional. ¿Se refiere al 70% de las enfermeras que están en la primera línea o al 70% de las enfermeras a nivel general? De las enfermeras que están en los servicios de salud públicos. Se ha logrado avanzar largamente. Yo agradezco, reconozco ese esfuerzo que mis propias colegas han hecho porque ellas son las vacunadoras. Sin embargo, nos queda todavía aproximadamente 10.000 enfermeras por vacunar que no pueden quedarse sin la vacuna. Tenemos que ir ordenados, no podemos pasar a otra fase sin cerrar bien los médicos, las enfermeras, los profesionales de salud, los técnicos de salud, etc. Entonces, felizmente estamos corriendo porque son enfermeras que hacen práctica privada, son enfermeras de autoempleo, son enfermeras que están llevando hospitales a casa o que están en ONGs, etcétera, y que no están en los servicios de salud directamente, por eso han quedado fuera del padrón. Entonces,
las hemos logrado ubicar, estamos trabajando el padrón con el MINSA y esperamos que este domingo, por lo menos en Lima, se vacune una parte. Para eso, hasta este momento estoy esperando la gestión del gerente general de salud en relación a un documento que se necesita, porque bueno, papelito manda, un documento que se necesita que llegue al MINSA para que los biológicos pasen a salud y se pueda hacer efectiva la vacunación esta semana. Ahora, lo mismo en el conjunto del país. Decía la Premier, señora La Rosa, esta semana que para esta primera fase se había empleado alrededor de 1.000 vacunadores, pero para las siguientes fases, ya imagino que a partir del día lunes se va a requerir mayor personal. Hablaba de cerca de 15.000 vacunadores y 10.000 vacunadores adicionales de las Fuerzas Armadas que han sido capacitados. En ese contexto, ¿cuál es la importancia de las enfermeras en los procesos de vacunación? ¿Ellas son la pieza clave en la vacunación? Así es. Por norma internacional y nacional, las que vacunamos somos las enfermeras. Entonces, las Fuerzas Armadas, todos pueden ayudar en la logística, pueden ayudar a cargar, pueden ayudar a supervisar aquello que les encomendemos, pero las encargadas de la inoculación, de la planificación, de la evaluación posterior, del monitoreo, somos las enfermeras. Y por eso el Ministerio de Salud y el gobierno ya sabe lo que estamos proponiendo. En esta primera etapa, que felicitamos y estamos de pie para seguir vacunando al país, en esta etapa que se inicia ya con Fuerzas Armadas, policiales y los adultos mayores, que el próximo lunes ya empiezan con la vacuna Pfizer, necesitamos que ya se contraten 5.000 enfermeras. ¿Para qué? Para cerrar ese gran vacío que dejó la gestión anterior de la doctora Mazzetti. No se educó, no se informó a la ciudadanía, no se hizo el censo para empezar con los barridos poblacionales, y para eso se necesita fortalecer los puestos de salud. Esos puestos de salud que solo tienen técnico de enfermería, allí tenemos que poner profesionales y es urgente que se contrate y se cierre esa brecha. Progresivamente, según lleguen las vacunas, lo que hemos nosotros estimado son la contratación de 14.000 enfermeras. Y le digo la razón, Omar. Ajá. Imagínese usted lo que pasaría, si hay un brote de sarampión, si hay un brote de polio. ¿Por qué? Porque hay calendario de vacuna atrasado. En medio de una pandemia, calendario de vacuna atrasado. Ahora, eso no puede ser, por eso tienen que contratar a las colegas. Es decir, lo que me está diciendo, para que quede totalmente claro, es que con el personal actual, con el que cuenta Salud, con el que cuenta el MINSA, con el que cuentan los hospitales de las Fuerzas Armadas, Policía, Ejército, FAP, la Marina, no alcanza. Se necesita contratar de todas maneras más personal, más enfermeras para cubrir y avanzar con esta campaña de vacunación. Así es, se necesita contratar más personal con respeto a sus derechos laborales, porque lo que tenemos en este momento son muchas enfermeras en condiciones de subempleo, en condiciones de servicios no personales, que es una contratación irregular, ilegal, que el mismo MINSA tiene, que tiene Salud, que tiene las sanidades de las Fuerzas Armadas y policiales. Necesitamos contratarlas con respeto y además incluir a las egresadas, a las bachilleres y a las internas de enfermería, que yo creo que hacen un grueso bien importante, y movilizar, ojo, hay que movilizar a las promotoras de salud y a las promotoras sociales del MIDIS, que son miles. Tenemos de verdad más de 150.000 promotoras que muy bien podríamos movilizar en este momento para hacer información, educación y comunicación en las 47 lenguas originarias que se necesita para que de verdad todo el mundo asuma la relevancia de lo que es vacunarse. A ver, y yo me imagino, señora La Rosa, que esto va a demandar pues un esfuerzo logístico y de recurso humano sin precedentes, ¿no? Como no se había visto en nuestro país. Cuéntenos un poco quizá en qué consiste un equipo de vacunación, porque yo entiendo que no es solo una enfermera que va con sus vacunas de puerta en puerta o está absolutamente sola. Deben ser equipos que se van desplegando por diferentes zonas. Y más aún en esta vacuna, tú necesitas seguridad, necesitas ir con el apoyo de las Fuerzas Armadas o policiales para cuidar las vacunas, necesitas mantener la cadena de frío, necesitas siempre un apoyo de un técnico y además necesitas ir con el protocolo completo por si hay alguna reacción adversa en la persona que se vacuna. Entonces hay que tomar todas las
previsiones para que cuando la colega se tenga que trasladar a las zonas más alejadas, sabiendo que la vacuna de Sinopharm con el termo que usamos, digamos, tiene las mismas condiciones que las vacunas cotidianas que manejamos, aún así este es un bien muy preciado porque es un bien escaso y todo el mundo está ansioso porque llegue esa vacuna. Va a ser necesario... Entonces necesitamos la seguridad. ¿Va a ser necesario, señora La Rosa, capacitar a los diferentes equipos de vacunación en función de qué vacuna estén llevando? Es decir, entiendo que no es lo mismo aplicar la vacuna de Pfizer que la vacuna de Sinopharm, en el sentido de que demandan otros requerimientos, al menos de frío, o al final son similares. No, la cadena de frío es distinta y los requerimientos son distintos. La de Pfizer básicamente se va a tener que quedar en Lima. Además que la cantidad que nos va a llegar pues es bastante, digamos, son cantidades poco pequeñas. Sí. Se tiene que quedar en Lima por las condiciones de la cadena del frío. Tal vez podrían ir a Arequipa, que también puede tener buenas condiciones para la cadena de frío, La Libertad, pero en las demás regiones yo creo que lo que es más viable es manejar las vacunas que requieren la misma cadena de frío a la que estamos acostumbrados según el calendario de vacunas. Así que eso es manejable. 50.000 dosis no son muchas para Lima, que son millones que se tienen que vacunar y que existen vacunatorios y enfermeras muy bien calificadas acá. Entonces, lo que necesitamos es fortalecer el primer nivel de atención, porque nadie vacuna en un instituto, las vacunas se dan en el puesto y centro de salud. Hay que fortalecer el primer nivel de atención para hacer el barrido y llegar a todos los millones de peruanos que tenemos que llegar. Ahora, ya entrando al tema de la vacunación de los adultos mayores, ¿hay algún tipo de restricción? No hablando de la vacuna necesariamente contra la COVID-19, pero ¿hay adultos mayores que no pueden vacunarse? Ustedes que tienen experiencia vacunando, ¿hay algún tipo de enfermedad que impida que alguien se vacune, que debería, o al menos decirlo para evitar tener problemas al momento de vacunarse? Bueno, hay todo un protocolo de evaluación previa, ¿no? Cuando usted me preguntaba por el equipo, yo le tengo que decir, cuando llega la persona y se registra, primero para saber si está programada para esa vacunación, hay un filtro inicial, ¿no? Ajá. El segundo filtro es, bueno, tuvo usted COVID, qué enfermedades padece, si tiene enfermedades autoinmunes, si ha tenido COVID hace muy poco, qué medicación está recibiendo. Se hace una evaluación previa para saber si la persona puede ser admitida para la vacunación. Y la hipertensión o cosas que son, digamos, las generales que pueden suceder, eso no impide que la persona se vacune. También es un momento en el que la persona da su consentimiento, firma el consentimiento, tiene que haber consentimiento para la vacunación, es un acto absolutamente autónomo y se respeta quien no quiere vacunarse y ahí se queda la vacuna. Esa persona firma su consentimiento, pasa al proceso de vacunación y luego del proceso de vacunación no es que se va. La persona se tiene que sentar ahí 30 minutos, se tiene que observar cómo se siente, cuáles son sus reacciones y en general no hay mayor complicación que a veces con la ansiedad un poquito de dolor de cabeza, un pequeño dolor en la zona, pero en general no se han observado pues reacciones adversas cruentas. Señora La Rosa, le pido que me espere unos segundos, vamos a hacer un corte, pero venimos para seguir conversando de este tema. En el Bueno, estamos conversando con la decana del Colegio de Enfermeras del Perú, Liliana La Rosa, además exministra de Desarrollo e Inclusión Social, sobre el proceso de vacunación que comienza este lunes 8 de marzo. Se va a intercalar o se va a vacunar en paralelo tanto a los adultos mayores como al personal de primera línea y a las Fuerzas Armadas, Policía, Ejército, FAP, la Marina. En un principio, señora La Rosa, no se había previsto esto. A los adultos mayores se les había, digamos, programado todavía para la
fase 2 y entiendo que la expectativa inicial era vacunar a los miembros de mesa, al personal que va a estar en las elecciones del 11 de abril. Sin embargo, ya el ministro de Salud, el viceministro Percy Minaya, han dicho que no va a ser así, ¿no? Porque lamentablemente pues, las vacunas son un recurso escaso y no alcanza para todos. ¿Fue la mejor elección, es decir, priorizar a los adultos mayores con enfermedades crónicas que a los miembros de mesa? Por supuesto, yo no tengo la menor duda en esa decisión. Acá se tiene que vacunar primero. La primera línea, que es la que va a garantizar que se mantenga el servicio de salud. Si nos morimos las enfermeras, nos enfermamos todas, se mueren los médicos, ¿quién va a garantizar los servicios de salud? Bueno, la primera línea es indiscutible. Lo mismo pasa con los adultos mayores, son los más vulnerables en este momento. Tenemos que atender esos criterios que son riesgo y vulnerabilidad. Las personas que van a estar como miembros de mesa, normalmente pues son adultos jóvenes, con que mantengan la distancia, se laven las manos, usen la doble mascarilla, bien cubierta, y que no estén jugando con la carilla, porque se ponen la carilla y la ponen para arriba. ¿Qué sentido tiene eso? Realmente necesitamos que la carilla se use como corresponde, manteniendo la distancia y los lugares muy ventilados, porque si cierran las ventanas ahí pues si alguien está enfermo va a haber carga viral con contaminación. Entonces hay que mantener todo el lugar bien ventilado. Yo creo que las posibilidades de contagio se van a ver reducidas. Entonces, en este momento, dado que el bien es escaso, no son pues la primera línea que hay que vacunar, y sí los adultos mayores. Ahora, hablando de prioridades, ¿no? ¿Cómo toma este debate que ha durado varios días, ¿no? Casi 2 semanas, de que los privados, ¿no? Las empresas del sector privado vayan a comprar directamente vacunas? La CONFIEP esta semana entendió, la señora María Isabel León, que pues recién podrían hacer esto en el tercer trimestre, ya cuando la producción de vacunas pues, avance, porque en este momento es un recurso escaso en el mundo. Sin embargo, leía el día de hoy una entrevista al presidente de la Cámara de Comercio de Lima que decía que a él no le importa lo que diga la CONFIEP, ellos van a seguir intentando comprar vacunas. ¿Cómo analiza este debate desde el Colegio de Enfermeras? Yo creo que es una pena, ¿no? Yo creo que muestra lo que somos como país, muestra que hemos aprendido poco con esta pandemia. Necesitamos una mirada de verdad concentrada en la empatía con los más vulnerables y excluidos y con los niveles de riesgo que se necesita para sacar adelante el país, que se necesita cubrir para sacar adelante el país. No es sálvese quien pueda. Acá hay que tener un país ordenado, un país realmente democrático, republicano, con igualdad de derechos ante la ley. A mí me parece que felizmente ya se cerró ese debate, les ha costado entender que lo que se está teniendo en todo el mundo son mesas de negociaciones gubernamentales para poder acceder a la vacuna, que hay gobiernos que han acaparado en función de su nivel de poder que tienen sobre la vacuna. Yo creo que si fuésemos un país democrático y suficientemente inteligente, estaríamos discutiendo sobre las patentes, estaríamos discutiendo sobre la soberanía para producir vacunas, para producir medicamentos genéricos y poder proteger a nuestros compatriotas, e incluso poder en unidad con tal vez la Alianza del Pacífico o en unidad con la comunidad andina, comenzar a producir nuestros genéricos y nuestras vacunas. O sea, deberíamos estar en un nivel productivo de debate y no en este nivel destructivo. Yo tengo a veces la impresión, y se lo digo a Omar con mucha pena, que parece que estamos buscando a ver quién se equivoca, a ver por dónde entro para destruir, cuando de lo que se trata ahorita, muriendo tanta gente, se trata de construir, de estar juntos, de llevar esperanza, de llevar noticias positivas, no de estar poniendo humo en debates que no construyen, que no crean valor. Es un debate incluso un poco estéril, ¿no? Porque, a ver, uno se pone a reflexionar y comparar lo que pasa en el mundo. Que yo tenga entendido, pues, empresas del tamaño de Coca-Cola, la Toyota, Microsoft, Facebook, ninguna de ellas entiendo que ha comprado vacunas de manera directa. Es medio extraño que nos digan que la empresa Ciba ya está negociando para traer 100.000 vacunas aquí. Miren, es vergonzoso.
Es un debate vergonzoso y es un debate que yo lamento que la CONFIEP también haya sostenido y que políticos como Keiko haya salido a decir sí, ya poco menos que compren la vacuna ahorita porque esto es un gobierno que no está respondiendo a los intereses de la gente. Yo creo que los políticos tienen que saber respetar y tienen que saber entender que tenemos años vacunando, que somos un país que a pesar de la gran precariedad que tiene la salud pública, que ha sido explícita en esta pandemia tan terrible, a pesar de esa gran precariedad tenemos uno de los mejores calendarios de vacuna, a pesar de la situación tan terrible de las enfermeras, de todas mis colegas y del sistema sanitario, a pesar de ello nosotros hemos eliminado, miren, la polio, el sarampión, la rubiola, hemos tenido campañas que en 2 meses han llegado a casi 20 millones de peruanos. Lo que pasa es que siempre han estado denostando al Estado. El Estado no sirve, el Estado es ineficiente. Sí, gracias a ese Estado en el cual no han metido toda la plata que se debió meter, en el cual no han apreciado a sus recursos humanos, gracias a ese Estado, nuestro país está dando una batalla que debemos dar con tanques y lo estamos dando con mototaxis, pero lo estamos dando, la estamos dando como se puede, con nuestro burrito, con nuestra ambulancia en las peores condiciones, pero ahí estamos poniendo el pecho. Yo creo que muchas veces es bien fácil decir, no, este Estado ineficiente, no sirven para nada los servidores públicos, pero a la hora que necesitan cama UCI, ahí sí, somos bien importantes, ahí somos relevantes y ahí se necesita más Estado. Pero creo que tenemos que ponernos de acuerdo y regular la salud pública, invertir en la salud pública. Entendiendo que en este momento, y esto creo que ha quedado bastante claro para la mayoría de peruanos, que en este momento los privados no pueden comprar vacunas, ¿hay espacio, le pregunto, para que el sector privado entre a apoyar en el proceso de distribución, de aplicación de la vacuna? Es decir, que bueno, si quieren apoyar, señores, vamos, apoyen acá, apoyen ayudando a vacunar a los viejitos, apoyen ayudando a vacunar a las Fuerzas Armadas. ¿Hay espacio ahí? Bienvenidos todos, pero bueno, los privados, ¿qué es lo que tienen? Clínicas. Oiga, que apoyen a habilitar más camas UCI, bajar el precio y no estar poniendo esa cantidad de plata que quieren cobrar por poner un paciente en una cama UCI, o la cantidad de dinero que inflan por cada medicamento y por cada acto médico o acto de enfermería. Yo creo que acá lo que necesitamos es que los privados de verdad asuman un rol activo y patriótico, donde el lucro no sea el eje sea el país, el eje sea la solidaridad. Nadie dice que no van a ganar dinero, obviamente viven de ganar dinero, pero no, una cosa es ganar dinero, otra cosa es lucrar con la salud pública. Yo creo que pueden ayudar con la logística, por supuesto nos pueden ayudar a fortalecer la cadena del frío, por supuesto nos pueden ayudar con sus locales para poder tener allí los insumos cuando es necesario, pero yo creo que ahorita, en la crisis sanitaria en que estamos, lo necesitamos con el oxígeno, lo necesitamos con las camas UCI, lo necesitamos con impulsar una buena reguladora de la salud pública. Acá se regula el transporte, acá se regula el agua y no se regula la salud pública. Y por eso estamos como estamos. Omar, si hoy día usted se enferma, imagínese lo que le costaría conseguir una cama UCI, porque no hay regulación. Y eso no sucede en Estados Unidos, eso no sucede en Canadá, eso no sucede en Suiza. Si no, deberíamos estar en la OCDE y ahí veríamos los altos estándares de regulación que tienen esos estados. A veces somos tan, lamentables en nuestra manera de mirar la regulación. Tenemos que regularnos porque somos seres humanos, porque queremos una república con igualdad de derechos para todos, y garantizar el derecho a la salud es tener algún estándar de regulación. Volviendo al proceso de vacunación que comienza el día lunes, ¿cuál es la mejor estrategia a implementarse? ¿Esperar a las personas en los centros de vacunación, llámese postas, no lo sé, llámese colegios, los centros que se dispongan, o ir a buscar a esos viejitos mayores de 60, 70, 80 años con enfermedades? ¿Cómo se ha hecho antes en procesos de vacunación? Mira, para los adultos mayores hay que buscarlos. Como yo he sido ministra en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Pensión 65 no funcionaba si no ibas a las casas de la gente. Si ustedes recuerdan, teníamos el MIS de San Isidro y comenzamos a sacarlo a los barrios.
y hacer articulación con las municipalidades, porque ¿cómo llegas a los adultos mayores si no llegas a su entorno más inmediato? Y el entorno inmediato son las municipalidades distritales. Necesitamos hacer barrido. ¿Y de dónde parten los barridos? ¿De dónde parte el censo? La articulación para atender y detectar a los adultos mayores y llegar hacia sus casas parte desde la comunidad, y necesitamos allí que el puesto de salud se fortalezca. No puede estar el pobre técnico de enfermería solito, necesitamos que le pongan la enfermera, el médico general, los estudiantes. Por eso yo he propuesto y lo he reiterado: retomen el servicio civil de graduandos. Servicio civil de graduandos no solamente de la gente de salud, también necesitamos que vengan las trabajadoras sociales, que vengan los sociólogos, los antropólogos a las comunidades y nos ayuden a llegar al corazón de la gente, porque hay miedo a la vacuna. Los antivacunas han hecho un trabajo lamentablemente sostenido y necesitamos enfrentar eso, y para eso hay que hacer trabajo comunitario, hay que fortalecer el primer nivel de atención. Esto no es un eslogan, esto es serio. Productos concretos. ¿Cuáles son los productos? Contraten enfermeras y médicos para los 5.000 puestos de salud que solo tienen técnico de enfermería. Por favor, ya mismo fortalezcan con núcleos ejecutores, que son los que hacen, la comunidad lo hace, el pueblo lo hace con Foncodes. Con ellos fortalezcan los puestos de centros de salud, pónganle agua, pónganle desagüe, póngale una habitación para las enfermeras, una habitación para los médicos, si no acabamos durmiendo en las camillas. Y yo se lo digo porque es la realidad. Por eso la gente deja muchas veces esos puestos de salud, porque no tiene ni dónde descansar como ser humano. Perfecto. Necesitamos fortalecer el primer nivel de atención en serio. Muchísimas gracias, señora La Rosa. Muchísimas gracias, Liliana La Rosa, decana del Colegio de Enfermeras del Perú y además exministra de Desarrollo e Inclusión Social, dándonos luces de cómo debería llevarse este proceso de vacunación que comienza el día lunes, el 8 de marzo, para los viejitos, a quienes debemos priorizar, debemos cuidar, evidentemente, primero a nuestros viejitos. Esa es la prioridad en este momento. ¿Por qué? Fácil, facilísimo, porque tienen mayores probabilidades de ponerse muy graves o morir debido a esta enfermedad, señores. Así de simple. Vamos a una pausa, no se vayan. Venimos con un debate de candidatas al Congreso de la República.